Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. En esta ocasión vamos a analizar cuánto tiempo ha pasado desde que Luffy inició su aventura hasta ahora en el final de Wano, ya que Oda ha dado suficientes pistas como para tener una idea bastante aproximada. Además, con esta información vamos a sacar un par de conclusiones interesantes. Para hacer este vídeo, además de información que ha dado Oda, me he ayudado de un hilo muy interesante publicado en Pirate King por Gia Secando, os lo dejo en la descripción, aunque mis cálculos en algunas partes son ligeramente diferentes por tener en cuenta otros datos que ha dado Oda, así que vamos al lío. En el primer día, Luffy pierde su bote por un remolino, derrota a Alvida y zarpa junto a Koby en busca de Zoro. Al segundo día llegan a Shell's Town, donde este se une a Luffy. En el tercer día suceden tanto los acontecimientos de Villa Orange, donde se les une Nami y derrotan a Buggy, como los acontecimientos en la isla donde conocen a Gaimon. Al cuarto día llegan a Villa Syrup, donde conocen a Usopp. Este arco transcurre en 2 días, ya que Kuro comenta que atacarán la isla al día siguiente, por lo tanto, al quinto día de la aventura son derrotados, Usopp se les une y zarpan al mar. En este mismo día se encuentran con Johnny y Yosaku, y se menciona que el viaje hasta el Baratie es de 2 días, por lo tanto, al séptimo día es cuando llegan al restaurante. Luffy causa daños en el barco y trabaja durante 2 días. Al noveno día tiene lugar la pelea contra Don Krieg, y se señala que ha pasado 2 días desde que llegaron al Baratie. Además, en este mismo día, Nami escapó a Villa Gokoyashi. Al 10º día, Luffy llega también a esta isla y tienen lugar los acontecimientos que involucran a Arlong y su derrota. Tras esto, todos lo festejan durante la noche. La fiesta continúa durante todo el día y noche siguiente. A la mañana del día número 12 de esta aventura, los protagonistas zarpan de la isla y llegan a Locktown 2 días después, teniendo lugar todos los acontecimientos de esta isla hasta que consiguen escapar. Al día siguiente, el número 15 de esta aventura, consiguen entrar en el Grand Line, visitan los Cabos Gemelos y llegan a Whiskey Peak por la noche. En este día tenemos un dato muy importante que nos revela Oda. Luffy y Usopp, justo antes de entrar en Whiskey Peak, construyen un muñeco de nieve cada uno, y Oda nos reveló que estos fueron construidos el 18 de febrero. Por otro lado, Oda también nos dio el dato de que el Thousand Sunny fue construido el 25 de marzo. Por lo tanto, las aventuras en las islas de Whiskey Peak, Little Garden, Drum, Alabasta, Haya, Skypiea, Long Ring Long Land, Water 7 y Enies Lobby sucedieron en 35 días. Si tenéis curiosidad, el arco de Little Garden sucede en 1 día, Drum en 2, Alabasta en 7, Haya en 1, Skypiea en 5, el arco del Davy Backfight y el encuentro con Aokiji en 5, ya que se indica que pasaron 4 días después de que fuesen derrotados por este. Y por último, Water 7 Enies Lobby transcurrió en 8 días, el resto de días fueron de navegación entre isla e isla. En total llevamos 50 días de aventura. De Water 7 zarpan temprano, y todo parece indicar que ese mismo día por la noche llegan al Florian Triangle, ya que vemos que momentos antes están conociendo las funciones del barco y visitando sus habitaciones. Las peleas de Thriller Bark suceden durante la madrugada hasta que sale el sol y Moria es derrotado. Los Mugiwara sufren un gran daño y descansan durante todo el día. Al siguiente celebran una gran fiesta y Brook se une a la banda. Se señala que esto ocurre al día siguiente de la derrota de Moria. Los Mugiwara parten de Thriller Bark indicándose que la historia se retoma 2 días después de la unión de Brook a la banda, ya que Zoro aún necesitaba recuperarse de todo el daño causado por Kuma. Por lo tanto, nos situamos en el día número 54 de la aventura. No sabemos con exactitud cuántos días estuvieron navegando hasta llegar a la Red Line, simplemente se indica unos días después, mientras vemos que el barco atraviesa diferentes condiciones climáticas y peligros. Vamos a suponer que pasaron 3 o 4 días. Luego, en un único día tuvo lugar todos los acontecimientos desde que llegan a la Red Line, se encuentran con Hatchan y Duval, llegan al archipiélago Sabondi, conocen a Rayleigh y Kuma separa a la banda enviándolos a diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, hasta este punto han transcurrido aproximadamente 2 meses desde que Luffy inició su aventura. Desde este punto, Luffy viaja solo pasando por los acontecimientos de Amazon Lily, Impel Down y Marineford, hasta llegar a la isla Rusukaina para comenzar su entrenamiento con Rayleigh. Todos estos sucesos transcurren aproximadamente en 1 mes. Al tercer día de vuelo, Luffy aterriza en Amazon Lily y se indica que Ace será ejecutado en 6 días. Por lo tanto, Luffy llega a Marineford a la semana de ser separado. Transcurren 2 semanas desde la guerra y Luffy despierta. Tarda 1 semana en viajar a Marineford de nuevo para dejar el mensaje en el periódico. Por lo tanto, Luffy ha viajado durante 1 mes sin sus nakamas. Se supone que tarda otra semana en regresar para entrenar,
pero esta ya no la tenemos en cuenta, paramos de contar en el momento que deja el mensaje a sus nakamas en el periódico. Sin embargo, no queda del todo claro si cuando Luffy dejó la pista en el periódico indicando el famoso 3D2I tachando el 3D, se refería a esperar 2 años desde el momento en que decidieron en Shabondi verse en 3 días, es decir, hace un mes, o contando a partir del día de la noticia en el periódico, es decir, un mes después. Por lo tanto, no queda del todo claro si después del time skip han pasado 2 años y 2 meses o 2 años y 3 meses desde que inició la aventura Luffy. Yo entiendo que han pasado 2 años desde que se separaron, se volvieron a ver 2 años después en vez de 3 días después. Por lo tanto, llevamos 2 años y 2 meses de aventura. Aunque como digo, esto es cuestionable, si no estáis de acuerdo, sumad un mes más. Volvemos al archipiélago Shabondi donde los Mugiwara se reúnen. Vamos a reiniciar el contador de días en este punto. Al día siguiente llegan a la isla Yojin, donde Luffy derrota a Hoddy Jones y realizan un banquete ese mismo día. Se supone que zarpan al día siguiente y llegan a la superficie visitando Panhazard. Todos los acontecimientos de este arco suceden en el mismo día, hasta que abandonan la isla. Al día siguiente llegan a Dressrosa, y mientras sucede toda la trama principal de este arco, parte de la tripulación se marcha a Zou, Doflamingo es derrotado y los Mugiwara descansan. Al retomar la historia se indica que han pasado 3 días desde la derrota de Doflamingo. Se forma la gran flota de los Mugiwara y celebran una fiesta mientras zarpan hacia Zou. La historia se retoma al llegar a Zou, indicándose que ha pasado una semana, por lo tanto ya llevamos 2 semanas de aventura tras el time skip. En este arco se indica que han pasado 11 días desde que Nami y los demás dejaron Dressrosa, así que todo cuadra. Al siguiente día de Luffy llegar a Zou parten hacia Whole Cake, pero no se sabe cuántos días tardan exactamente. Pecoms dice que tardarán varios días en llegar, Nami dice que llevaban raciones para una semana, por lo que tiene que ser menos de 7 días, ya que lo normal es ir con provisiones extra, y más sabiendo que Luffy va a bordo. Por lo tanto, vamos a suponer que han pasado entre 4 y 6 días. Luego, el arco de Whole Cake transcurre en 5 días. El día que los Mugiwara escapan de Whole Cake, se indica que quedan 2 días para el Leveling. Luffy llega a Wano al 4.º día del Leveling, por lo que han estado 5 días navegando. En este punto ya han pasado 4 semanas de aventura post-time skip. En Wano se indica que el combate final en la noche del Festival de Fuego es dentro de 2 semanas. Y así es como ocurre. 2 semanas después, Luffy consigue derrotar a Kaido en la guerra de Onigashima. Tras esto, nuestro capitán cae agotado, y se nos dice que pasa 7 días descansando hasta que por fin despierta y se une a la fiesta. El banquete continúa mientras Momo defiende su país, ya que Ryukuyu se dirige hacia la capital a por la cabeza de Luffy. Pero en ese momento aparece Shanks, y hace que Ryukuyu abandone su plan, intimidándolo con su haki desde el mar. El banquete acaba y tenemos una reunión de los Mugiwara poniéndose al día con todo. En este punto ya han transcurrido 7 semanas de aventura post-time skip. Se nos vuelve a indicar que han pasado unos días, quizás 2 o 3. Los Mugiwara están en el puerto dispuestos a zarpar. Una vez lleguen a su siguiente destino, ya se habrá completado la 8ª semana, es decir, ya llegamos a los 2 meses en el Nuevo Mundo. La aventura de Luffy, sin tener en cuenta el periodo de entrenamiento del time skip, ha sido de 3 meses antes de dicho entrenamiento, más 2 meses ahora en el Nuevo Mundo, por lo tanto han sido un total de 5 meses de viaje. Resulta bastante sorprendente porque podría parecer que llevamos muchísimo más tiempo debido a la gran cantidad de aventuras que ha vivido Luffy, y que One Piece tiene más de 1000 capítulos, pero no, solo hemos visto a Luffy viajando durante 5 meses. Como dije al principio del vídeo, con esta información podemos obtener un par de conclusiones interesantes, y me refiero a la forma que tiene Oda de manejar las edades de los personajes. Cuando inició One Piece, Oda dijo que Luffy tenía 17 años, y que ahora, tras los 2 años del time skip, tiene 19. También nos ha dicho que Luffy cumple años el 5 de mayo. El Thousand Sunny fue construido el 25 de marzo, por lo que tras ese momento, dentro de un mes y 10 días, si Luffy tenía 17, ahora debería cumplir 18 años. Repasando la cronología de este vídeo, ese momento cuadra justamente con el final de la primera parte de la historia, justo antes del time skip cuando Luffy inicia su entrenamiento. Y claro, en un primer momento esto suena bien, hemos visto la aventura de Luffy con sus 17 años, pero el problema es que si Luffy justo al final de esta primera mitad de la aventura ha cumplido 18 años y se dice que ha estado 2 años entrenando, cuando lo volvemos a ver no debería tener 19 años, sino 20. 18 más 2 son 20.
pero Oda nos ha dicho que Luffy tiene 19. En un primer momento, una manera de solucionar esto sería que, como dije antes, la cuenta de los 2 años del time skip empezaba desde el momento que se separaron en el archipiélago Sabondi, no desde la noticia del periódico unos días después de la guerra de Marineford. Por lo tanto, tras el time skip, a Luffy aún le quedaría poco más de un mes para cumplir 20 años, aún tenía 19, de modo que ahora en Wano es cuando Luffy cumple los 20 años, y Oda podría dar el dato en cualquier momento a través de un SBS o de cualquier otra forma. Pero esto tiene un problema, y es que hay Mugiwaras que cumplen año antes que Luffy. Usopp cumple años el 1 de abril, y tiene la misma edad que Luffy. Por lo tanto, él sí que tendría que tener 20 años tras el time skip, y sin embargo, Oda ha dicho que tiene 19 años. Usopp tenía que haber cumplido 18 años aproximadamente cuando estaban en el archipiélago Sabondi, y como han pasado 2 años desde ese momento, tras el time skip debería tener 20 años, no 19. Sanji cumple el 2 de marzo, por lo que si inició su aventura con 19 años, ahora en realidad debería tener 22, no 21. Con Robin, Franky y Brook ocurre igual, ya que cumplen años entre febrero y abril. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Los cumpleaños no son canon? Podríamos decir esto, pero más bien yo creo que lo que ocurre es otra cosa. La forma que Oda tiene de manejar las edades es diferente a como creemos. Lo hace de una forma aproximada para que no ocurran estas incongruencias y los cumpleaños tengan sentido ponga donde los ponga. Recordemos que muchos han sido propuestos por los fans, aunque es cierto que Oda ha tenido que darle el visto bueno. En definitiva, cuando Oda da la edad de un personaje, por ejemplo la de los Mugiwara, no está diciendo los años exactos que tiene en ese momento, se refiere a la edad que cumple ese año, independientemente de que su cumpleaños haya sido ya o aún falten algunos meses. Es decir, que en realidad Luffy empezó su viaje teniendo 16 años aún, pero Oda dijo que tenía 17 porque en ese año ya estaba muy cerca de cumplir los 17. Y lo mismo ocurre con el resto de personajes, dijo la edad que cumplían durante ese año, independientemente de si los había cumplido ya o no, ya que muchos de ellos lo iban a cumplir durante el viaje, como por ejemplo Sanji el 2 de marzo y Usopp el 1 de abril. De esta forma no hay contradicciones y podemos afirmar que Luffy tiene actualmente 19 años y no cumplirá los 20 hasta el siguiente, pero su aventura principal seguramente acabará antes, en este mismo año teniendo aún 19. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo, espero que te haya resultado interesante y si es así dale a like y suscríbete si aún no lo estás. Un saludo y nos vemos pronto.